Hermanos, el día de hoy, algunos de ustedes probablemente deben de estar aquí preguntándose, el hermano Daniel siempre viene con cosas medio extrañas, ese cuadro parece un cuadro católico romano, ese hermano está violando el mandamiento de no os hagáis imagen de lo que está en los cielos en la tierra. ¿Qué le está pasando a ese hermano? Vamos a disciplinarlo. Pero no, ayer ya me jalaron los pelos los hermanos, así que me los jalaron un pasito, hermano, así que todavía los conservo. Pero verdaderamente, hermanos, el motivo por el que está este cuadro es porque de este cuadro representa el texto que vamos a estar viendo el día de hoy, que es el texto que sigue del capítulo 9, de que estamos estudiando ya por muchos meses, el capítulo 9 de Lucas, y hoy vamos a estar meditando de los versos 37 al 43. Y yo he titulado este sermón, hermanos, para los que escriben, La gloria de Dios en un mundo caído. La gloria de Dios en un mundo caído. Y es algo bien interesante, hermanos, porque ¿qué vimos hace 8 días? Hace 8 días vimos un resplandor de la gloria de Dios y hablamos acerca de la transfiguración del Señor. Bueno, hermanos, en el cuadro, como ustedes lo pueden ver, esta es una pintura muy famosa, histórica, muy antigua. La pintó un hombre llamado Rafael Sanzio. La pintura en la parte de arriba, hermanos, muestra la transfiguración. Muestra ahí a Moisés, a Elías, al Señor ahí transfigurado, y muestra a esos 3 discípulos que el texto, como nos lo decía, estaban cansados, pero vieron la gloria del Señor. Está Jacobo, Juan y Pedro ahí tendidos en la montaña. Pero hay algo particular, y es en la parte que nos vamos a enfocar el día de hoy, y es que mientras arriba estaban en la gloria, viendo todas las cosas, abajo había un problema grave ahí, y hay un endemoniado que está causando problemas aquí en la parte de abajo. Y lo que vamos a estar meditando es cómo los discípulos, Jacobo, Juan y Pedro, después de haber estado allá arriba en la gloria, ver la gloria de Dios allá arriba, tienen que bajar y encontrarse con la realidad del mundo en el que viven, que es un mundo que está caído, un mundo lleno de problemas. Cuando estuvimos enseñando aquí en la iglesia, estuvimos viendo expositivamente también el libro de Eclesiastés. Salomón, hay una parte en la que escribe, hay tantas cosas torcidas en este mundo que es imposible enderezarlas todas. Hay tantas cosas torcidas, tantas cosas que están mal, que es imposible que usted, que vive en este mundo caído, trate de enderezarlas. Están así y no puede hacerse nada más. Porque a veces encontramos personas que quieren arreglar completamente este mundo. Olvidan el principio de que nuestro reino no es de este mundo. Por eso no se desgaste tratando de solucionar todo. Yo sé que hay hermanos muy bien intencionados que a veces están preocupados por todo, arreglar todo. No, hermano. Lo que te corresponde a ti, hazlo bien y trata de arreglar lo que puedas. Este mundo es un mundo caído, no nos pertenece, no somos de aquí. Tienes 3 ciudadanías, tienes la ciudadanía de un país, de otro. Bueno, esas ciudadanías, ok, te van a servir mientras estés aquí viviendo, pero de nada sirven en el reino de los cielos. Tenemos esa ciudadanía mucho más elevada, con muchos más privilegios que cualquier ciudadanía en este mundo terrenal. Amén. Porque encontramos gente muy orgullosa. Yo recuerdo muchas personas, una vez una señora de otro país, yo no soy ciudadano sueco, decía, yo soy ciudadana, inmediatamente antes de empezar la conversación. Y yo dije, wow, pero o sea, ni siquiera te estoy preguntando si eres o no eres ciudadana. Digo, no, pero yo soy ciudadana. Yo, bueno, ok, yo soy ciudadano del reino de los cielos. Es un reino brillante, el más resplandeciente, brillante, hermoso que pueda existir. Entonces, hermanos, vamos a leer todos juntos versos 37 al 43. Vamos a estar meditando. De esta misma porción vamos a estar viendo 2 sermones. Hoy me voy a enfatizar hermanos, en la diferencia entre los 2 mundos, entre la gloria de Dios que vieron en el monte y en este mundo caído. Y dentro de 8 días vamos a estar meditando en la complejidad, en el problema que hay en las personas que están ahí, hermanos, por favor pido que no hablen tan fuerte, en las personas que están ahí, hermanos, discutiendo, porque surge un problema con los apóstoles en este momento. Dice la escritura, al día siguiente, cuando descendieron al monte, una gran multitud salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro,
te ruego que veas a mi hijo. Es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Amén. Mis hermanos, habiendo ya contado la introducción de este cuadro nos muestra cómo hay dos paralelos enormes en medio de el reino de los cielos o la gloria de Dios y este mundo en el que vivimos, un mundo caído. Se ve, hermanos, en la parte de arriba la gloria y los discípulos maravillados de la gloria de Cristo y cómo estos grandes hombres del Antiguo Testamento llegan a presenciar y ser testigos ahí de esta gloria. Hace 8 días, hermanos, veíamos que aunque el resplandor y el rostro de Cristo cambió y aunque hubieron 2 testigos ahí con él, y aunque los apóstoles pudieron presenciar esto, y Pedro en su manera torpe dice: Señor, sería bueno que construyéramos aquí unas chozas para ustedes. Vemos que el centro total de la transformación es una vez más el Padre de todas las cosas, afirmando: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y conectábamos este mandato con el mismo mandato que Él ha mandado antes a los discípulos allí en el capítulo 9. No debemos despegar nunca los contextos de donde se están diciendo las cosas. Y en el capítulo 9, verso 23, habían palabras muy duras y son palabras que se le exigen a toda persona que cree en Cristo o que dice ser un discípulo de Cristo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y siga a Cristo todos sus días. Todos los días. Y eso es lo que el Padre está reafirmando. Él es mi Hijo amado, obedézcanlo a Él. Eres un hijo, entonces te estás esforzando por obedecer al Hijo de Dios. En ese contexto se dio toda esta idea. Ahora, hermanos, es increíble que lo que sucede verdaderamente allá arriba, cómo ellos son tan privilegiados, hermanos, de poder pasar este tiempo y mostrárselo en estas cosas, aunque Lucas nos dice que ellos guardaron silencio. Si leemos detenidamente el texto, hermanos, ellos no bajaron contándole a la gente: vimos la gloria de Jesús, lo vimos tal como Él es. No, ellos se quedaron callados, dice el texto ahí. A nadie dijeron lo que había ocurrido. Lo que había ocurrido. Hermanos, es increíble, pero nosotros en nuestra vida cotidiana, hermanos, pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos, el Señor en su misericordia, a pesar de que vivimos en un mundo caído, el Señor nos permite tener momentos de gloria, en cierta manera. Momentos en los cuales podemos estar bien en este mundo, podemos estar con salud, disfrutar de ciertas cosas, de ciertos privilegios que el Señor nos ha dado. Pero en medio de todas esas cosas, hermanos, ni siquiera nosotros tenemos, digamos, el control de las cosas. Ayer en la reunión de miembros hablábamos respecto al Día del Señor y estábamos tocando varios temas y se hablaba, claro, de la estabilidad del trabajo y todo, pero ni aún tú teniendo un contrato fast, ni aún tú teniendo el super trabajo, se te garantiza que mañana no se termine. Tú tienes un fast, ¿verdad? No te sientas seguro en eso. Se termina la empresa, te dan 5 meses de salario y te dan una patada y te tienes que ir a buscar otro trabajo. Tienes un fast. Bien, te felicito. Da gloria a Dios. Mañana te puedes enfermar y se ha terminado todo. No pensemos tanto en que nosotros tenemos el control. Está bien planificar, está bien tener planes, pero siempre descansando en lo que Dios nos ha dicho, siempre descansando en Él, es su voluntad. Por eso es vanaglorioso afanarse, ciertamente, y haciendo tantos planes, que la misma Escritura reprende con dureza y dice: ustedes los que planifican, los que dicen mañana haremos esto, mañana haremos lo otro, ¿qué saben ustedes que es su vida?
Mírenme a mí, dice el Señor. ¿Qué saben ustedes qué va a ser de su vida mañana? Si el Señor quiere, haremos esto y haremos aquello. Si el Señor quiere, Señor, hermano, entonces no hay que estudiar, no hay que trabajar. Hermano, yo estoy estudiando. Y si el Señor quiere, terminaré. Y si el Señor quiere, conseguir un trabajo. Y si el Señor quiere y me da salud, podré trabajar y ganar pan. Si el Señor no quiere, entonces no podré. Es así. Es así. Y encontramos aquí, hermanos, lo que sucede, que ellos no tienen planeado, ellos no pueden tener el control de nada. Y lo mismo sucedió aquí en este acto. Están arriba en la gloria, tienen que bajar y encuentran que ahí abajo hay un problema. Es un contraste todo el tiempo, hermanos, en este mundo. Este mundo en el que vivimos es una montaña rusa. Hace 2 meses exactamente me partí el pie derecho y ahora estoy aquí mucho mejor. Mañana tal vez puede pasar otra cosa. Y pasado mañana estar otra vez bien. Y pasado de la otra semana y en 2 años poder estar así y así. Y todo el tiempo estamos en un arriba y baja. Arriba y baja. Hay personas que han planeado unas maravillosas vacaciones, parejas que se han ido de vacaciones y la han pasado estupendo. Y al venir a la realidad se han divorciado después de tener un momento tan hermoso. Usted no tiene garantizado nada. No tenemos garantizado nada. Y esto nos muestra, la misma escritura nos muestra, el domingo cuando el Señor entra en Jerusalén, ¿cómo recibieron al Señor? Tiraban mantos a la carretera, al camino, para que Él no se ensuciara pasando por encima de ellos. Domingo, ¿verdad? Una entrada triunfal de Cristo. El viernes lo tenían clavado en un madero, molido, y lo atravesaron con una lanza y le pusieron una corona de espinas que decía: este hombre se cree el rey de los judíos. Conocemos ahora, hermanos, la historia de que a pesar de que eso se veía una completa pérdida, fue una victoria enorme. Cristo triunfó ahí, aunque muchos se burlaron de Él y decían: si Él si Él dijo que salvó a muchos, ¿por qué no se salva a sí mismo? Él mismo ahí estaba salvando a una multitud que no se podía contar. Fue una victoria, hermanos. Y para poder entender este texto de lo que vamos a estar viendo, quiero que también hablan Lucas 9 y Marcos 9. Y vamos a comparar ahí lo que la Escritura nos enseña respecto a este texto. Porque Marcos, hermanos, nos da una profundidad mucho más grande de lo que pasó en este acto de la parte de abajo. Marcos nos va a hablar de lo que está sucediendo y de cómo, y con mucho más detalle, lo que está ocurriendo. Lucas nos está mostrando el contraste de que el Señor es Dios en el valle, que es Dios aquí abajo y que también es Dios allá arriba en el monte. Y eso es lo que nos está mostrando. Ahora, imagínense ustedes, hermanos, por ejemplo, nosotros tuvimos un campamento y ese campamento fue muy bonito, compartimos todos como hermanos, estuvimos allí, algunos no pudieron ir, pero fueron días maravillosos, estuvimos allí, comimos, cantamos, adoramos al Señor, escuchamos la palabra de Dios y fue, hermanos, verdaderamente un tiempo de muy bonita hermandad. Damos gracias al Señor por esos espacios. Pero imagínense ustedes haber llegado de ese campamento a sus casas y encontrar que sus casas se habían quemado. Se quemó y se perdió todo lo que había ahí. Y usted no había pagado el focheque. Imagínense esa película. Hubiera sido completamente aterrador. Bueno, hermanos, exactamente está pasando con Pedro, Juan y Jacobo. Han visto la gloria y bajan abajo y se encuentran que hay problemas ahí en medio de ellos y de los apóstoles. Y de que hay unos que han tratado de hacer el bien, pero lastimosamente no han podido ayudar a la persona que estaba buscando ayuda. Y la cosa se tornó tremendamente caótica. Dice: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma por la boca claramente. Y estropeándole a duras penas, se aparta de él. Lucas, por alguna razón, nos ha mostrado esa compasión de Jesús y hemos tenido aquí muchos sermones acerca de la compasión de Él. Y no es la primera vez que aparece un padre clamando por su hijo.
No es la primera vez que un padre está clamando por su hijo. Encontramos a la viuda de Naín, que el Señor permitió que el Señor hizo que este hijo se resucitara, volviera a la vida. Encontramos en el otro caso la hija de Jairo, el líder de la sinagoga, que el Señor trajo a la vida a este hombre. Ahora, Lucas no nos muestra en detalle lo que ocurre realmente, pero Jesús, cuando encuentra al hombre, está dispuesto a ayudarlo inmediatamente, pero sí le hace unas preguntas. Y una de las preguntas que Jesús le hace es: ¿cuánto tiempo lleva así? ¿Hace cuánto tiempo este niño sufre estos problemas de posesión demoníaca? Y el padre responde: desde que es un niño, sufre de este mal. Muchas veces lo ha arrojado al fuego. Muchas veces lo ha arrojado al agua para matarlo. El espíritu, el demonio, tiene un deseo de matar a este niño. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Hermanos, todo se ha salido de control allá abajo. Y el padre está completamente desesperado. Se da cuenta que los seguidores de Jesús no pudieron hacer nada y quizás anhela que baje Cristo, que baje Jesús mismo para encomendarle esto. Y se encuentra a Jesús mismo y le dice: por favor, ayúdame. Ayúdame. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él, dice Marcos. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndose con violencia salió y él quedó como muerto, el niño. De modo que muchos decían: está muerto. Hay unos elementos que nos muestra Marcos y era, número uno, que este espíritu o este demonio que poseía al niño no le permitía ni hablar ni escuchar. Es decir, que lo tenía en sordera completa. Generalmente cuando una persona no escucha, no puede hablar. Por eso siempre se habla de que son sordomudos, porque si no puedes una cosa, tampoco puedes hacer la otra. Vemos entonces, hermanos, imaginarnos la complejidad de lo que está ocurriendo. Jacobo, Pedro, Juan bajan y encuentran este problema y encuentran que de muy buen modo los otros 9 apóstoles han tratado de ayudar a este señor con su hijo y no han podido hacer nada. Ahora, imaginémonos la condición de ese niño, su vida, cómo vivía este niño. ¿Ven lo que dice Marcos? Que Lucas no nos lo cuenta. Dice que ese demonio lo lanzaba al fuego, lo lanzaba al agua, trataba de exterminarlo. ¿Pueden ustedes imaginar el horror del padre de tener que lidiar con este niño? ¿Pueden ustedes pensar en la impresión que ese niño daba a otros niños? ¿Pueden ustedes imaginar el trabajo que conllevaba cuidar a ese niño? Que muy seguramente le tocaba a su madre asumirle cuidado de él para que su padre pudiera salir a trabajar. Imagínense la escena tan desesperante de lo que estaba ocurriendo ahí, hermanos. Es verdaderamente desesperante. Hay un niño que un demonio lo posee y el demonio mismo lo quiere matar, exterminar. De repente ese hombre, ese padre, se levanta, necesitado, escucha de que hay un hombre que hace milagros, que su nombre es Jesús. No duda en tomar a su hijo, llevarlo allí y buscar a Jesús para que le ayude. Se da cuenta y llega al lugar y se da cuenta que Jesús no está. Jesús se ha apartado. Jesús está arriba, en el monte, está orando. Se llevó a 3 de sus discípulos. No encuentra. Está desesperado. Llegan estos 9 discípulos, tratan de ayudarlo, tratan de socorrer a su hijo, sin embargo, no hacen nada. Y hermanos, esta escena se parece mucho a lo que muchos de ustedes quizás han vivido. Muchas personas que tal vez sufren problemas o enfermedades, que han buscado ayudas a sus enfermedades, que han ido de un lado a otro, que les recetan una cosa y otra, sin embargo, no han podido encontrar verdaderamente el médico o la cura exacta para que puedan verdaderamente ser curados. Es sorprendente, hermanos. Pero incluso personas que estaban con Jesús no pudieron hacer nada por este niño. Y encontramos ahí que Jesús se molestó. El Señor se airó. Jesús reprendió a sus discípulos, pero
hay algo que hay que mirar, y que no solamente está reprendiendo a sus discípulos, sino que está reprendiendo a todos aquellos que están ahí, porque Marcos nos muestra algo muy interesante y dice que habían unos fariseos ahí, quizás reclamándole a los discípulos: ¿ven que ustedes no tienen ningún tipo de poder? ¿Ven que ustedes no lo pudieron hacer? Y el Señor reprende duramente, se molesta por el hecho de que por causa de ser incrédulos, dice, no han podido ayudar a este joven. Se sintió frustrado tanto por la naturaleza humana pecaminosa como por cualquier otra cosa. Como seres humanos, continuamente estamos poniendo nuestra confianza en nosotros mismos. Ellos no pudieron ayudar al niño, no porque no hubieran tenido la voluntad, sino porque no estaban verdaderamente creyendo en Cristo. No estaban yendo directamente a la fuente del poder que podía hacer que este muchacho fuera libre. Esto se parece mucho a lo que estuvimos viendo del endemoniado gadareno. Nosotros vimos en esas enseñanzas que precisamente cuando el Señor tiene el deseo de ir a Gadara, a esa tierra, y se enlista en la barca para ir, precisamente la oposición hizo de que vinieran olas y fuertes tormentas, y casi fallecen en ese mar de Galilea. Y el Señor reprende a los discípulos y dice: ¿por qué ustedes son tan temerosos? Y Él se levantó y reprendió, y todos se sentaron y dijeron: ¿quién es este que aún las aguas le obedecen? Que aún los vientos le obedecen. Y vimos ahí entonces en ese sermón de cómo Cristo tiene el poder sobre las cosas creadas, porque Él mismo las creó. Pero más adelante, cuando fue a Gadara, encontró a este hombre que lo ataban, que lo encadenaban y que andaba desnudo por las cavernas y se hacía daño, muy parecido a lo que sufre esta joven. Vimos a un Cristo que tiene poder también sobre las cosas espirituales. Amén. Tiene poder sobre los demonios. Y ese es el Cristo en el que nosotros hemos creído. Dice que cuando Jesús llamó al muchacho, hermanos, dice que este demonio lo sacudió de una manera terrible. Dice que el muchacho cayó como si estuviera convulsionando. Un comentarista, Barclay, dice que la palabra que se usa ahí, hermanos, de que fue sacudido, de que fue tomado con violencia, habla acerca de cuando se puede traducir como cuando un boxeador noquea a una persona, la tumba de un solo golpe. La traducción habla de que fue derribado como si hubiera sido noqueado. El demonio que poseía a este niño era un demonio supremamente agresivo, hermanos. El papá está cansado, pero ha llegado al lugar correcto. Ha llegado a la gloria. Y se va a manifestar la gloria de Dios aún en medio de este mundo caído. Cristo va a ser completamente el balance entre estos dos reinos, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, y el reino de la luz. La gloria de Dios va a brillar a través de la vida de este niño. El padre está desesperado y sus palabras, como nos narra Marcos, dice: al final, si tú puedes hacer algo, hemos hecho todo lo posible. Si tú puedes hacer algo, hazlo. Ayúdanos. Y Jesús le respondió: si puedes, si crees, todo es posible. Incluso en esta situación desesperada, el objetivo de Jesús era el mismo. Hermanos, lo que decía nuestro hermano Roberto es muy cierto, es ciertísimo. Cristo no solamente vino a quitarle la carga a la gente, a resolverle problemas a la gente. Cristo vino al mundo para que la gente crea en Él y en su evangelio y sean salvos. Amén. Si yo te digo: ven a la iglesia, y ya el problema tuyo con tu marido se va a acabar, te estoy vendiendo una mentira. Pero sí puede ser una verdad en el sentido de que si tu esposo viene y se arrepiente del evangelio, de sus pecados, y cree en el evangelio, va a dejar de pecar y sí puede mejorar la situación. Primero crees en Cristo, te arrepientes y tienes vida eterna, naces de nuevo y eres regenerado. Y luego de la regeneración, como causa secundaria y no primaria, tu vida puede cambiar. No traemos a la gente para que Jesús les quite las cargas. No,
traemos a la gente a la iglesia para que se arrepientan y crean en Jesús. Y Cristo está haciendo exactamente lo mismo con este señor. Cree. Yo puedo arreglar la situación de tu hijo, pero tú tienes que creer. Ven, hermanos, que este es el evangelio. Este es el evangelio. Prometerle a la gente cosas, que le van a ocurrir cosas, que se le van a dar cosas, no es el evangelio. Estás engañando a la gente. Tu situación puede ser muy parecida. Quizás tú estás sufriendo alguna situación y tú quieres que Jesús te quite de encima esa situación. Y tu anhelo de venir aquí ni siquiera es Cristo mismo, sino que te arregle la situación que tienes mal. Estás viniendo detrás de las motivaciones equivocadas. Tienes que venir a Cristo en fe y arrepentimiento, creyendo en Él, obteniendo la vida eterna. Y después, quizás, si es la voluntad de Él, se te pueden resolver aquellos asuntos que tienes pendientes. Tú también puedes estar viendo lo mismo que Jacobo, Pedro y Juan aquí. Un día estás arriba, otro día estás abajo. Un día eres miembro de la iglesia, el otro día tienes ganas de mandarle un mensaje a Roberto y decirle que te vas de la iglesia. Tú puedes estar en una situación muy similar a la de este señor. Y el Señor tiene que corregirte y decirte, ven aquí, pero con las motivaciones correctas. Ven aquí por mí. Ven aquí por mí porque yo estoy aquí. Ven aquí y encuéntrame a mí y luego miraré lo demás. Amén. Tendemos siempre a mirar nuestras circunstancias, hermanos, y ese es el problema de los seres humanos. Tendemos siempre a mirar lo que nosotros estamos, nuestra situación. Es que yo estoy solo, es que yo esto, es que yo lo otro, es que yo, mi trabajo, mi esposo, mi familia. Y siempre el círculo de todo y todo lo más importante eres tú. Y por eso es que vives así como vives. Por eso no puedes tener contentamiento. Te crees muy listo y te crees muy maravilloso y te centras en ti. Deja de pensar en ti y piensa más en Cristo. Eso es lo que está diciendo este texto hoy. Es increíble, hermano, lo que el Señor le dice ahí. Y lo que este hombre después reconoce decir. ¿Crees? Le pregunta el Señor a este hombre en Marcos ahí. Y el hombre dice, yo creo, como dicen algunos por ahí, sí, pero no. Yo creo, pero ayúdame a vencer mi incredulidad. Quizás es la situación de muchos aquí, que están creyendo, pero a la vez no. Y por eso no pueden soltar ciertas cosas que no los hacen venir a Él. Bueno, Señor, yo creo, sí, pero también tengo que creer en mí. No. Este hombre, con su hijo, ya no tiene más que hacer. Ese demonio en cualquier momento o se lo quema o se lo ahoga. En cualquier momento este joven, nadie ha podido hacer nada. En cualquier momento el demonio o lo mete en una hoguera, o lo termina ahogando, o lo mete en agua hervida, para que se termine de morir. Este hombre, estoy predicando, no puedo responder preguntas. Este hombre dice lo siguiente. Ayúdame a vencer mi incredulidad. Soy un incrédulo. Soy un incrédulo. Eso es lo que deberíamos de nosotros verdaderamente venir al Señor con honestidad y decir, Señor, he intentado todas las cosas, he intentado hacer muchas cosas, Señor, por mis propias fuerzas. Incluso he dicho que he creído en ti, pero a veces no creo. Porque lo que digo creer no lo hago con mis actos. Lo que digo creer no se ve reflejado en lo que yo hago. Por favor, ayúdame a vencer mi incredulidad. ¡Wow! Es increíble lo que este hombre ha podido alcanzar. Es increíble, hermano, lo que este hombre ha podido alcanzar. Es una batalla que estamos librando y que muchos de nosotros libramos. Nuestras circunstancias, las batallas que estamos librando en nuestra mente. Queremos creer, sí, pero al final a veces no creemos. A veces estamos tan cansados, tan desanimados, tan enfermos que nos cuesta creer. Y sucede mucho, hermanos. A veces estamos tan desanimados que aunque alguien nos diga, ora, lee las escrituras, hay tanto desánimo y tanto desaliento que
solamente nos dejamos vencer. Pero hermano, hoy te motivo a que creas y a que verdaderamente hables a Jesús y le digas: Señor, yo creo tal vez de una manera ineficiente, pero permíteme creer, ayúdame a creer. Y ese mismo Dios que se manifiesta en gloria arriba en el monte, es el mismo Dios que se manifiesta incluso en este mundo de oscuridad y tinieblas, en este mundo caído. Este hombre, hermanos, confesó su lucha, confesó el problema que tiene con su hijo, pidió ayuda y Jesús voluntariamente no le cerró la puerta. Jesús abrió y quiso ayudarlo. Creemos en todas estas doctrinas de la elección y todo. Hermanos, en el infierno no habrá ni un solo pecador que diga: yo golpeé la puerta y Jesús me dejó por fuera. No, si tú vienes sinceramente arrepentido, creyendo y exponiendo tu caso y tus necesidades, Cristo te abrirá las puertas. Dice, Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Hermanos, este es el Señor misericordioso en el que creemos. Mire lo que el Señor hizo. Reprendió al espíritu maligno. Ese espíritu salió del muchacho y dice Lucas que el Señor se lo entregó a su padre. Y todos... dice lo que estaban ahí. ¿Se acuerdan del caos? Ustedes aquí en la imagen pueden ver un poco de caos y pueden ver al chico endemoniado ahí. Hay un caos. Hay un caos. Este mundo es un caos. Y la única forma, hermanos, de poder reformar este mundo es mirando arriba y creyendo en ese Cristo de la gloria transfigurado arriba. Es ese mismo Cristo que tiene poder aquí abajo. Es el mismo que tiene poder de cambiar las situaciones aquí abajo, de cambiar los corazones de los hombres aquí abajo. Son palabras tan sencillas, hermanos, aquí. Son palabras tan sencillas. Lucas lo habla de una manera tan sencilla. Dice, y todos estaban asombrados de la grandeza de Dios. Pero el niño fue sanado. El niño que no podía oír, escuchó. El niño que no podía expresar su amor, pudo hablar. El niño que no podía decir palabras, pudo decir palabras. Qué precioso deben haber sido esos sonidos a los oídos de la gente que está ahí. Qué precioso es ver a un ser liberado. Qué es precioso verte a ti cómo has cambiado. Es precioso verte a ti cómo estás luchando contra el pecado. Es precioso verte a ti cómo has creído en la gracia. Lo digo yo que te puedo ver. Pero también es doloroso cuando te veo caer, cuando te veo retroceder, cuando te veo dudar, cuando te veo que no tienes fe. Es doloroso. Debes venir a Jesús, debes creer en Él, debes rendirte a Él. Él se encargará de ti y de tus asuntos. Nos gustan los finales felices y este final realmente fue feliz. Nos gustan los finales felices. Naturalmente, hermanos, como seres humanos nos gustan las historias en las que Cristo, hermanos, vence las batallas, en las que Cristo vence la maldad, en las que Cristo da vida eterna, en las que Cristo resucita muertos. Nos gustan esas historias. Pero muchas veces en este mundo no todos terminan con un final feliz, hermanos, porque vivimos en un mundo caído. Tenemos al Cristo que nos ha dado la victoria desde la eternidad. Y aunque muchas veces, tal vez en nuestra vida no podamos, hermanos, tal vez terminar de la forma que queríamos, ciertamente si terminamos creyendo en Jesús, terminamos de la mejor manera nuestras vidas. Hemos ganado la lucha contra el pecado, hemos experimentado el favor de Dios en medio de nosotros, hemos visto el crecimiento de los hermanos en medio de nosotros. Pero también el Señor permite que vivamos derrotas y sufrimiento en este mundo. De la misma manera como nos podemos gozar ayer en la reunión de miembros de estar todos juntos tratando los asuntos de esta iglesia, probablemente en 2 meses, en 3 meses, en 1 año nos reunamos para llorar todos juntos porque alguno de los hermanos ha dejado de creer. Y esta es la vida de la iglesia y esto sucede muy a menudo. Pero si tenemos nuestra mirada puesta en Cristo, hermanos, entonces ese Cristo de la gloria hace que se resplandezca aquí en este mundo de oscuridad también. Tenemos al Cristo que nos ha dado la victoria, hermanos. Como dice la Escritura, todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Sean cosas buenas o sean cosas malas. Todas las cosas nos ayudan a bien. No te voy a engañar. No estoy aquí para engañarte ni para prometerte una vida mejor en este mundo.
estoy aquí para prometerte que si crees en Cristo y te arrepientes de tus pecados, tendrás una vida mejor allí, con Él, eterna. Los discípulos que han visto la gloria de Dios, la transfiguración del Hijo, son los mismos que están viendo otra vez aquí la gloria de Dios en este mundo caído, viendo cómo Él está haciendo este milagro por este niño. Hermanos, este es el Cristo en el que hemos creído. El Cristo que tiene poder, hermanos. La derrota será devorada por la victoria. Aquellos que ponen su fe en Él, lo encontrarán que Él es completamente fiel. Cuando la historia parece que termina sin un final feliz, es en estos momentos que debemos clamar y decir: Señor, ayúdame a vencer mi incredulidad. Ayúdame a vencer mi incredulidad. Hermanos, hay una ilustración muy buena ahí porque los discípulos pasaron muchos momentos con el Señor. Momentos en los que estuvieron aquí y momentos en los que estuvieron aquí, tocando prácticamente el fondo. Es necesario que tú y que yo vivamos momentos aquí y momentos aquí. Pero si has confiado en el Señor, si has confiado en Cristo, si has confiado en el Señor Jesucristo, hermanos, vas a poder vivir. Vas a poder salir adelante. La multitud aplaudía, hermanos. Vemos que la multitud se puso gozosa, dice ahí. Pero Jesús siempre evitó hacer caso a las multitudes o hacer caso a lo que la gente proponía o a tener ese tipo de alegoría. Porque Jesús advirtió, hermanos, que después iba a padecer. Vemos ahí, hermanos, que el texto que continúa después de esto, prácticamente el Señor está dando su sentencia de muerte. El Señor les está diciendo: les digo que el Hijo del Hombre va a padecer. Están viendo la gloria del monte, están viendo la gloria aquí abajo del valle, y más adelante el Señor vuelve y les recuerda: tengo que una vez más recordarles que yo tengo que partir, que yo tengo que morir. Ellos están felices arriba, el Padre del Hijo y la multitud están felices abajo ahora después del milagro, pero el Señor dice: esto va a cambiar, voy a ser entregado. Voy a ser entregado. Los atletas, ¿qué pasa con los atletas? Ganan las medallas, los países se sienten felices y orgullosos de sus atletas cuando ganan una medalla, ¿verdad? Cuando envejece el atleta y ya no gana medallas, ¿qué dicen? Se olvidan de él, ¿verdad? Mucha gente, hermanos, de la que se reunió con Cristo en el recibimiento que hicieron el día domingo, el domingo de Ramos que se conoce, parecía un desfile de victoria. Sin embargo, esa misma gente se paró y fue la misma gente que gritó con todas sus fuerzas: crucifíquenlo a Él, crucifíquenlo. Todo cambia rápido, hermanos, ¿ves? Hoy los seres que amamos y que nos aman a nosotros, no tenemos ni siquiera un lugar seguro en sus corazones. Hoy nos puedes estar amando y mañana tal vez vamos a ser tus peores enemigos. No tenemos un lugar estable en el corazón engañoso de los hombres. Pero el Señor ha prometido: yo no te desampararé, no me olvidaré de ti. Podemos estar arriba en el monte, mañana estar en el valle de la aflicción. Mucha gente irse y dejarnos. Él nos dice: no te dejaré, ni te desampararé. Después de esto, hermanos, Lucas no lo muestra, pero hay algo muy interesante ahí, es que los discípulos, en Marcos, relata que los discípulos le preguntan después: maestro, ¿por qué no pudimos sacar el demonio si en el principio del capítulo 9 fuimos a predicar y los demonios se nos prendían y nosotros los echábamos afuera? ¿Qué pasó, Señor? ¿Será que ya perdimos los poderes? Y el Señor les dice con claridad: hay niveles de niveles. Hablando en un contexto contemporáneo, hay niveles. Hay demonios que se necesita mucho ayuno y oración. Hay demonios en los cuales, situaciones en las cuales depende mucho de mí, totalmente de mí. Ustedes no estaban confiando en mí totalmente. Ustedes necesitan ayunar y orar, pasar tiempo conmigo, porque yo soy la fuente del poder. Yo soy la fuente del poder. ¿Por qué los discípulos no pudieron expulsar el demonio, hermanos? Podemos observar 3 cosas. Primero,
Tenían compasión con él, tuvieron compasión. Podemos resaltar dos cosas. Uno, la compasión que tuvieron del Señor. Tuvieron la compasión de querer ayudar verdaderamente. Dos, creyeron que podían ayudar como lo habían hecho en el viaje misionero que tuvieron al principio del capítulo 9. Sin embargo, no tenían la confianza que necesitaban para poder hacer la obra que necesitaba hacer el muchacho. En tercer lugar, hermanos, no pudieron ayudar verdaderamente. Y eso es bueno que les haya pasado, ¿saben? Muchas veces nosotros, que vemos a Cristo, la manifestación de Él en su palabra, vemos la manifestación de Cristo en su iglesia, muchas veces nos proponemos hacer cosas para Cristo realmente. Ayer nos reunimos y estuvimos por muchas horas reunidos como iglesia, orando, y estuvimos mirando los estatutos de esta iglesia, las políticas eclesiales de esta iglesia, que próximamente la vamos a presentar para que todos la tengan abiertamente y la puedan leer. Luego de eso estuvimos planificando cosas, modificaciones, entre esas el tema de que no haya café en la primera hora cuando llegamos, para que haya orden en la iglesia, para que la iglesia se comporte de una mejor manera para la gloria de Dios. Sin embargo, podemos planificar, hacer todo lo que queramos y modificar todo lo que queramos. Si no estamos atados a la verdad, a Él, con comunión con Él, no podemos hacer nada. Sería solamente una obra de las manos de los hombres, sino una obra de Dios. Y un hombre puede tener una buena capacidad de exponer, pero si Dios no está transformando los corazones, nada se está haciendo. Miren el texto, hermanos, y se dan cuenta la impotencia, que eso es lo que vamos a estar meditando entre 8 días. La impotencia de los discípulos. Han tratado de hacerlo mejor, sin embargo, muchas veces hacerlo mejor no sirve. Tienes que ir a Cristo. Amén. Tienes que ir a Él. Tienes buenas intenciones con la iglesia, quieres hacer cosas aquí. Bueno, tus ideas pueden ser brillantes, pero para que se hagan realidad, si es la voluntad de Cristo, debes ir a Él, a la fuente, a lo que es Él. Por eso Jesús les dijo, quizás tuvieron buenas intenciones. Este tipo de demonio solo puede salir con ayuno y oración. Estaba recomendando directamente que la única manera de hacer lo que era necesario era buscar fervientemente la ayuda de Dios. Queremos entonces ver al Cristo de la gloria, no solamente arriba del monte transfigurado, sino aquí en el valle de la oscuridad, aquí en este mundo caído. Tenemos que ir constantemente. Constantemente significa todos los días a la fuente del poder donde vienen nuestras fuerzas. Porque hay tantos debilitados entre nosotros porque no van a la fuente, porque no están yendo al lugar correcto. Y esto es un problema muy común de las iglesias. Para gobernar la iglesia buscamos personas experimentadas, queremos hermanos que hayan podido tal vez incluso ir a seminarios, buscamos hermanos bien dotados, buscamos a personas incluso bien parecidas para que gobiernen la iglesia. Sin embargo, hermanos, si no buscamos a Dios, podemos traer a cualquier expositor que usted conozca, el favorito que usted escuche en YouTube. Si no está la presencia de Cristo, el poder de Dios, no se salvará ni una sola alma en esa iglesia. Así es. Esas cosas son buenas y las intenciones son buenas, pero no son suficientes a la hora de obrar en el corazón pervertido de los hombres. A veces, hermanos, tratamos de forzar las cosas, de exigir, de reprender. Creo que soy un padre un poco exigente a veces. Y exigimos, presionamos, regañamos, nos retamos. Lo mismo con los hermanos. Corregimos, llamamos la atención, una cosa, otra. Debes mejorar en esto, debes hacer lo otro, debes producir fruto. Sin embargo, a veces nos olvidamos del elemento más importante. Necesitas del poder de Dios para poderlo hacer. Si en esa persona no ha obrado Dios, nos podemos rasgar las gargantas, gritar y gritar y gritar, y la persona jamás vendrá a la vida, jamás podrán nacer de nuevo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Yo me imagino esta escena, y los discípulos tratando de poner las manos encima, los discípulos tratando de orar, y sin embargo el demonio peor se comportaba, peor, se salía de control. Muchas veces nosotros estamos haciendo el mismo papel de esos 9 discípulos ahí tratando de solucionar las cosas sin ir primeramente a Dios.
Queremos miembros verdaderamente comprometidos que amen a Dios. Bueno, debemos reprenderlos, sí, porque no podemos dejarlos que estén como cualquier cosa, rodando por ahí desordenadamente. Pero debemos primero que todo orar mucho a Dios, porque sin el convencimiento de Dios en esas vidas, perderemos el tiempo. Y podríamos hacer 100,000 reuniones de miembros sin un solo fruto de ello. Hermano, cuando las cosas no salen como tú quieres, cuando tú has hecho todo con tus propias fuerzas, ya estás cansado, ya vas a tirar la toalla, mira arriba, busca a Cristo. Aquel que puede resplandecer allá arriba, resplandece aquí abajo con tranquilidad, con facilidad. Él tiene el poder. Corre hacia Jesús, corre hacia Jesús. No trates de solucionar todo tú mismo, tú no eres Dios, tú eres un simple humano. No trates de forzar las cosas en otros, incluso en nuestros propios hijos. No tratemos de forzar las cosas en nuestros propios hijos. Podemos gritar, podemos golpear, podemos hacer todo lo que queramos. Al final, hermanos, solamente la obra de Dios puede convencerlos. Si Cristo no los convence, se perderán completamente. Haz todo lo que tengas que hacer, pero sobre todo descansa en Dios. Haz todo lo que tengas que hacer, hermano, pero sobre todo descansa en Dios y en su soberanía. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude como iglesia, como hermanos. Que verdaderamente nosotros podamos ver la gloria de un Cristo que muestra su gloria, que se transfigura. Tenemos testigos oculares que vieron esto. Que no solamente lo veamos allí, sino que en medio de nuestro mundo y cuando estamos pasando las dificultades también podamos clamar a Él y verlo a Él actuar. Pero necesitas estar con Él. Y el motivo de venir a Él no son tus problemas ni lo que estás pasando. El motivo de venir a Él es Él mismo y la condición tan terrible en la que te encuentras de peligro en caso de que partas de aquí sin Él. Forzar las cosas y tratar de hacerlas con nuestras propias fuerzas va a romper las cosas más de lo que están. Trata de hacerlo sabiamente, pero sobre todo contempla la gloria de Dios en este mundo caído y descansa en Él. No, hermano, que la guerra, no, hermano, que la bolsa, no, hermano, que aquí nos vamos a dirigir hacia un preámbulo terrible que el mundo está yendo. Hermano, no hables de esas cosas. Estás hablando como un incrédulo. No, la gente de afuera son los que viven así. No, que ya todo está peor, que ya... Hermano, tengo que recordarte una y otra vez, todo está peor, ¿sí? Cristo está sentado allí en su trono, reinando y mandando sobre todas las cosas. Si hoy entra una guerra aquí, si hoy morimos por causa de la fe, es porque Cristo lo quiso así. Y entonces está muy bien que hubiera sido así, porque Él lo deseó así. Vive en paz. Vive sobre esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Confía en Él. No, hermano, es que los tiempos son difíciles. Ya no tenemos que tener hijos porque mira los tiempos. Hermano, estos hermanos que leyeron estas cartas los quemaban como antorchas humanas para que alumbraran las calles de Roma. ¿Qué me hablas tú de malos tiempos? No sabes lo que dices. Mira la gloria arriba. Confía en ese Cristo de la gloria aquí abajo. Oremos.